生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 61 al 65. Josh. Alexander se sacudió las manos para limpiarse, asintió para sí mismo, y entonces se giró hacia atrás para empezar a caminar. Detrás de él, como si la destrucción masiva que había ocurrido un poco antes hubiese sido algo falso o surrealista, se encontraba un lugar muy agradable. El césped y los pocos árboles por aquí y por allá, las flores en el suelo y las nubes pasando suavemente, mientras a lo lejos se encontraba el bosque. Sí, justo como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Alexander caminaba, e interiorizaba para sí mismo lo que había pasado. Al final, él creyó que se pasó un poco con el método por el cual eliminó completamente a esa división de Kuroinu, pero eso fue solo porque por un momento pudo sentir que sería muy genial poder soltar uno de sus movimientos secretos, especialmente ahora que su energía era más poderosa. Y si bien, todos esos movimientos no eran así, tan exagerados, por lo menos la mayoría, cada uno tenía consigo mezclado una gran parte del corazón otaku de Alexander. Por ejemplo, este movimiento, The Rage of the Baofater, era una de las varias técnicas prohibidas que Alexander había creado, y naturalmente, The Grace of the Baofater, era la contraposición, para de una forma más civilizada, poder arreglar todo el desastre que la primera dejaría atrás. Alexander recordó cómo fue que se le ocurrió la idea de una técnica tan dominante, y aunque tomaba ciertos aspectos de diferentes personajes o técnicas de muchas series, como por ejemplo, Netero del anime de Hunter x Hunter, o incluso Park Mujin, del manga de God of School, ciertamente y principalmente, se basaba en una acción que realizó uno de los enemigos de Wang Lin, que es el MC de la grandiosa novela, Xiandi, o Renegade Inmortal. Alexander tenía una memoria que recordaba completamente todos los detalles de todo, además de que incluso antes en su vida pasada, cuando leía esta novela, se quedó muy impresionado por esta acción del patriarca All-Seer, o todo vidente, que literalmente destruyó un mundo entero, solo con la materialización de su propia mano, con su poder. Alexander recreó esta técnica, solo que en una proporción mucho más pequeña. Más pequeña que la que había lanzado hace unos minutos. Y como las pocas veces que la utilizó en Asora, casi destruyó todo el lugar, pequeño con poco más de 200 de metros, pues también creó otra técnica que prácticamente y limpiamente, arreglaba el desastre realizado. Incluso esto servía para diferentes cosas, no solo para limpiar el desastre que dejaría la técnica anterior. ¡Ah! Alexander suspiró un poco, se palmó las mejillas, y siguió su camino. Volvió a activar la misma velocidad que llevaba inicialmente, y en aproximadamente 10 minutos, 43 segundos, luego de correr una cantidad desconocida de kilómetros, por fin pudo alcanzar a ver los muros de la cuarta fortaleza. Se dio cuenta enseguida de que eran algo diferentes de las demás que había visitado, ya que no eran tan altos o tan sofisticados, sino que eran exactamente como se esperaría ver de una fortaleza en los tiempos medievales. Limpiar. Área del humano. Alexander paró, utilizó su subhabilidad de baño instantáneo, y entonces ya sintiéndose mejor, desplegó una barrera intangible e invisible que rodeó a la completa fortaleza de solo 4 kilómetros de diámetro aproximadamente. La barrera era exactamente la misma que Alexander había dejado en las otras ciudades, una barrera de entre muchas cosas, y en específico, de alerta. Luego, como es usual, desapareció. De esta forma, se termina la lección. Olga se tocó un poco los lentes que llevaba, y habló con una sonrisa. Prim. Oh tilde es increíble Olga One-sama. Chaya. Ciertamente, nunca había pensado que la olla de arroz pudiera ser tan complicada, normalmente no tengo la oportunidad de cocinar mucho, ya que el amo siempre lo hace, pero es muy bueno saberlo para el futuro. Alicia. Es verdad. Alicia, al igual que Chloe, también asintió a las palabras de Chaya, y Prim solo estaba lindamente sorprendida. Olga. Bueno, esto es una de las cosas bases que es necesario saber acerca de vivir en una sociedad moderna, o en el mundo de Anata, especialmente porque somos sus esposas y tuve que repetir la clase, ya que Kagu-chan es nueva en este lugar. Entonces, ¿qué te pareció, Kagu-chan? Kaguya.
No tengo palabras, ya me habían dicho algo de esto, pero aún así, tantas opciones al cocinar el arroz, tantas formas, es increíble. Ella estaba completamente sorprendida, incluso, ya estaba así por mucho tiempo, desde que llegó a Asora. Tantas cosas nuevas, como el baño que anteriormente había tenido con su esposo, y ahora la clase que Olga-sama le estaba dando, la asombraban más allá de lo que alguna vez pensó. Olga. Jeje tilde deja que leas los mangas, ya quiero ver tu cara, ufufufu Kaguya. ¿Mangas? Kaguya tenía un signo de pregunta en su cabeza. Olga. Bueno, haremos eso en otro momento, ahora vayamos a bañarnos, Olga dijo mientras pensaba en que ya debe faltar poco para su amo regresara, o por lo menos, esta era la cantidad de tiempo que más o menos tardaba en llegar. Prim. J. Esta realizó un pequeño saltito, mientras todas las demás la miraban con diversión, y en el caso de Alicia, también un poco indefensa. Kaguya. Ay. Kaguya también estaba muy emocionada, porque le gustaba mucho el baño de este lugar, ya que su esposo mismo le había enseñado todas esas sorprendentes cosas allí. Olga. Ara tilde. Después de un tiempo de baño entre las chicas, con escenas ecchis muy peligrosas allí, de manera que si Alexander estuviera presente, se convertirían en escenas hentais, todas estaban en la sala principal de la mansión Notting, en el primer piso del edificio del medio. Vestidas con batas blancas que dejaban mucho de qué desear, mientras cada una se relajaba a su forma, sentadas o recostadas sobre diferentes asientos. De vez en cuando realizaban charlas ocasionales, pero en general todo estaba envuelto en un cómodo silencio. O por lo menos, era así hasta que... todas escucharon un sonido muy lindo, aunque algo raro, miraron en esa dirección para ver que se trataba de Prim, o más específicamente, su cabello. Prim. HMM. Al igual que las demás, Prim miró hacia arriba y vio su cabello, apuntando hacia la puerta enérgicamente. Pasaron unos segundos, y cuando Prim se dio cuenta de lo que pasaba, ella saltó y se paró muy emocionada en un rápido movimiento. Prim. Alex-sama está aquí. Las chicas se sorprendieron por el extraño método de detección de Prim, ya que ni siquiera Olga o Chloe, que eran elfas oscuras con sentidos muy agudos, pudieron detectar nada, aunque rápidamente cada una de ellas sonrió. HMM. Alexander entró por la puerta, y justo cuando iba a saludar a todas, una mancha rosada muy familiar, chocó contra su pecho. Hola, Prim. Alexander le habló a este ser muy lindo que estaba sobre sí mismo en este momento, mientras empezaba a acariciar su cabeza. Prim. Bienvenido, Alex-sama tilde. Bienvenido, esposo barra Anata barra Dana-sama. Las chicas le sonrieron todas al mismo tiempo. Alexander. Este vio como cada una de ellas estaba vestida, y se quedó sin palabras mientras su Sharingan se activaba completamente natural. Y luego, por varias horas, en las cercanías de la mansión Notting, en Asora, era posible escuchar unos sonidos muy lascivos, que incluso si la luna misma los estuviera presenciando, ella también se avergonzaría. Ahora mismo. Nuevamente me encontraba enfrente del gran lago ubicado no muy lejos de la mansión. Y hacían 2 semanas desde que llegué a la cuarta fortaleza, luego de destruir el ejército de Kuroiru en el camino. Y ya en este momento, realmente no significaba mucho para mí, o sea, es más como que creía que estaba simplemente eliminando un mal que debía ser eliminado. Así de fácil. Como alguna especie de insecticida o algo así. Sin ningún tipo de culpa. Al igual que las demás, Kaguya no tardó mucho en encontrar su lugar aquí en Asora. Aunque principalmente, esto se debía a la buena relación que tenían entre ellas. Y bueno, conmigo. Tengo que admitir que era algo realmente agradable observar sus reacciones mientras ella leía diferentes mangas, o veía animes, incluso la mayoría de las veces que hacía esto, mi mano se descontrolaba y terminaba acariciándola o dándole palmaditas en la cabeza, y como a ella parecía gustarle mucho, pues solo seguía. Jejeje. También me di cuenta de que Kaguya, a pesar de ser una persona muy formal, era también alguien muy hikomori. Es decir, a ella realmente le gustaba estar dentro del lugar que ella misma consideraba su hogar, como hacía en Asora. Aunque era así, ya que prácticamente el mundo era suyo, al ser mi esposa. Su estado, cuando la analicé por primera vez, era este. Nombre. Kaguya. Raza. Humano. Trabajo. Princesa caballero, sacerdotisa. Vitalidad. 52. Fuerza. 3. Magia. 8.
Al igual que las demás en la primera vez, ella realmente tenía el estado casi de una humana normal, siendo lo único especial allí, la magia que al parecer había despertado. Y bueno, debido a que ella misma entrenaba los conjuros y el sellado de las personas de su pueblo, o quizás por el extraño físico que ella y todas las demás princesas caballeros poseían, es que su magia había resultado ser mayor que Prim, en la primera vez que revisé su estado. Por supuesto, también le otorgué las técnicas de entrenamiento de magia, y las diferentes habilidades que tenían el resto de mis esposas, aunque desde que ella misma no me lo pidió, no le he dado hasta ahora ninguna habilidad especial, y durante este transcurso, decir que cambió, es decir poco. Pues ella misma experimentó los efectos de cuerpo diosa Irin, su cuerpo se hizo más perfecto, y naturalmente, más voluminoso. Sus grandes pechos copa F, se hicieron una gran G, pero su trasero... Ok, soy honesto, yo sé que tengo una gran obsesión con los traseros grandes, y bueno, con las chicas voluminosas en general, pero es que... ese trasero... En fin, para la gran duda mía, de alguna forma, el pequeño cuerpo de Kaguya, era capaz de tener un poder de ataque tan grande que incluso, rivalizaba con el de Chaya, y después de que Kaguya perdió su timidez inicial, debo decir que la visión de tenerlas a ellas dos, completamente desnudas en la cama, en la posición de perrito, fue tal, que mi nariz pareció una fuente rota en ese momento. Aem. Y de hecho, en estos días me he dado cuenta de una cosa, los escalofríos que siento a cada rato, como que los siento una mayor cantidad de veces, un poco inusual, pero bueno, esto era algo normal, además de que existen pocas cosas en este mundo, o en cualquier mundo, que podrían dañarme, así que, con esta actitud, siempre le resto importancia. Una mentalidad que si no es el epítome de la idiotez, es el epicentro de la brillantez. También me preocupaba un poco Prim, esta pequeña esposa mía se estaba volviendo más consentida por minutos, aunque, para mi diversión, incluso en momentos, ella sabía mezclar su madurez con su lado consentido, o sea, una unión ciertamente rara, pero interesante. Y aunque su lado pervertido solo aumentaba, esto era un hecho que definitivamente no me molestaba en lo absoluto, ya que yo siempre le seguía el ritmo, y oh por Dios, ella podía ser realmente muy entusiasta, ese pequeño cuerpo muy estaba lleno de energía, y bueno, también de mi energía. También era muy divertido observar a Prim entrenar, especialmente cuando ella intentaba imitar a diferentes personajes del anime, como, el Avatar, utilizaba descaradamente algunos de esos ataques plagiados. Y hasta yo y las demás chicas, los observadores, nos divertíamos. Para este día, el estado de Prim, que era el que más había cambiado, era así. Nombre: Prim Fiorire. Raza: humano. Trabajo: princesa caballero, aprendiz maga. Vitalidad: 58. Fuerza: 8. Magia: 142. Lista de habilidades. Técnica de entrenamiento mágico, 92% de la maestría. Cuerpo diosa Irin, X. Limpiar, X. Protección, X. Magia elemental, 54% de la maestría. Y una de las cosas principales en él, es que había obtenido el trabajo, o el título de aprendiz maga, y si bien esto no era el título directo, se acercaba bastante, también era razón por la cual su magia aumentó grandemente unos 80 puntos. La técnica de entrenamiento mágico que le di, tuvo un aumento de 50%, y ya le falta poco para dominarla, en ese momento yo creía que obtendría el trabajo de maga. Y aunque más lento, también avanzó bastante con la magia elemental, unos 42 puntos. Su vitalidad como es natural, aumentó unos 6 puntos de stats, y su fuerza solo aumentó en 1. Ella estaba encaminada a ser toda una gran maga, incluso se prometió a sí misma superar a Olga alguna vez, y Olga ella, infantilmente la retaba. Alicia últimamente estaba mucho más tranquila, o más relajada, se podría decir, ya que todos notamos que de alguna manera, ella empezó a disfrutar todo, un poco más. Dejando de ser tan cohibida como lo era antes. El entrenamiento nunca se lo saltaba, pero en su tiempo libre se dedicaba a diferentes cosas más sueltas o más suaves. Aunque también debo decir que su sexualidad y su espíritu femenino, definitivamente estaban teniendo un aumento explosivo en estos tiempos. Y esto hacía que cuando estábamos solos hubiera un ambiente mucho más, de marido y mujer. Y al igual que Prim, su estado aumentó, pero se mantenía sin muchas diferencias.
Chaya solo continuó como siempre, como la Mai de la mansión. Aunque al parecer, algunos animes por allí, le enseñaron cosas algo traviesas, que siempre experimentaba conmigo. Y su cuerpo y mente también estaban aprendiendo cosas nuevas. Un hecho muy interesante, es que ni siquiera yo mismo sabía que tenía un lado sádico dentro de mí, o sea, por lo menos a mi manera de ver las cosas, siempre fui muy amable, pero cuando estaba con Chaya, este lado dominante que tenía muy dentro, salía afuera y mostraba todo su esplendor, y bueno, la única y principal razón por la cual yo no lo evitaba, era porque Chaya misma lo aceptaba, y vaya de qué forma. Esto lo había descubierto recientemente, incluso a pesar de que antes ya era así mismo, siempre pensé que estaba solo adoptando un papel, pero me di cuenta, de que era la realidad, era real que yo tenía una milfi de cuerpo explosivo, masoquista, que le gustaba atenderme de cuantas formas existían de hacerlo, siendo extremadamente parecida a una de los personajes más queridos del anime. Y naturalmente yo mismo no podía ser más feliz. Esto incluso me recordaba en ocasiones, a uno de los mejores hentais que yo había visto en mi vida pasada, claro, solo por la historia. Se llamaba Victorian Maid Maria no Usi, y me di cuenta de que incluso sin haberlo visto, Chaya hacía movimientos muy parecidos a los de Maria-san. No era broma. No sé si Chaya vio ese hentai o qué, pero ella me atendía tanto a mí como a mi hermano pequeño de esa misma forma, era algo celestial el dormirse con ella chupando mi pene, y despertarse de la misma forma. Estaba tan satisfecho en una forma que no lo creía posible, y al parecer verme así era grandioso también para Chaya. No solo eso, sino que incluso su habilidad principal, Mai de esclava, se nivelaba de esta manera. Y solo por el hecho de que ella entrenaba poco, su estado tampoco había cambiado mucho. Ahora, puede que suene algo vanaglorioso, pero realmente me gusta esto. Mi vida. Una cosa que cambió un poco, es la actitud de Olga. Es decir, ella se estaba volviendo más MILF de lo que ya era. No sabía a qué se debía el cambio, o la razón, solo sucedía. Yo, no pensaba que algo así era posible, pues ya era bastante MILF, antes, pero ahora cada vez que la miraba por mucho tiempo solo terminábamos en la habitación. Se estaba volviendo un poco irresistible para mí. Era un cambio ligeramente abrupto. Y aunque no estoy seguro, creo que esto se debía a que se aceptó mucho más a ella misma. Siempre tuvo este complejo de que era una persona que había vivido demasiado, y que de alguna manera había llegado a ser muy vieja, pero, al realizar este cambio, extraño pero muy grato, que le sucedió, todo esto solo pareció aumentar sus feromonas aún más de lo que ya estaban. Yo mismo se lo atribuía a su raza, ya que los elfos verdaderamente eran bastante excéntricos, bellos y únicos. Aunque también pudiese ser porque últimamente me la pasaba hablando mucho con ella, principalmente de cosas no relevantes, pero que eran agradables de hablar. Yo le contaba historias, y ella me hacía lo mismo. No sé hasta qué punto alguna vez parará el amor que siento por estas mujeres, pero mientras ellas sean felices, yo seré feliz. Me estaba volviendo un wife con mucho más de lo que ya lo era. Incluso, este tipo de cosas, me hacían pensar mucho en diferentes temas respecto a la paternidad. Y es algo que no podía evitarlo, porque su encanto de mujer madura me hacía pensar en eso, una y otra vez, ya que incluso tenía miedo de preguntarle si esto era algo que ella quería, cuando lo más probable era que sí. Zoe tampoco experimentó muchos cambios, solo que empezó a entrenar más junto a Alicia, y a hacer otras cosas juntas. Y de hecho, aunque fue algo más planeado por mí mismo que otra cosa, una vez que me encontraba viendo la tele junto a ellas, cada una a mis lados, puse el episodio del anime Kixxis, un anime extremadamente ecchi, en donde el MC realiza un juego bastante pervertido con sus dos hermanas, que consiste en pasarse una tapioca, o una semilla, de boca a boca entre ellos, con el MC justo entre ellas. Está de más decirlo, pero Chloe viendo eso, parecía un tomate maduro, y Alicia un tomate regular, de lo roja que estaban, hecho que me divertía. Y cuando solicité la idea, aunque muy tímidas, ambas aceptaron, cosa que naturalmente terminó en un tipo de situación. Y cuando Chaya vino y vio el desastre realizado en la sala, justo antes de que pudiera decir algo, la besé y también la atraje para nuestra sección de amor. Ujujuju. Una tarde perfecta. En mis palabras. Y aquí decidí realizar este tipo de cosas, o de escenas ecchis de los animes, más seguido. Era increíble el potencial pervertido que esto tenía. ¿Los japoneses eran realmente personas de temer?
También sucedieron muchas otras cosas, en estos maravillosos días, pero principalmente parecían días de luna de miel, por Dios, cada momento que pasaba con mis esposas era así. Era algo raro, ya que por ejemplo, Alicia siempre fue una persona de estar haciendo algo, como trabajar en la dirección o incluso entrenar, pero a ella definitivamente le gustaban estos días. Lo mismo pasaba con Olga, con Chloe, con todas las demás, realmente cada momento que compartíamos juntos podían ser dignos de ser llamados y vivieron felices por siempre. Pero eso sí, yo lo sabía. Esto estaba muy lejos de ser el final. Sucesos como, diferentes aventuras con Prim, espectáculos que yo daba con mis habilidades, el descubrimiento de Chaya de los animes de Mais, horas enteras viendo diferentes series, películas, y demás, el descubrimiento de Kaguya de la historia de Japón, celebración de los días de batido de plátano, pasar tiempo en la piscina, realizar pequeños e infantiles concursos, recrear con mi habilidad los discos de duelo de Yu-Gi-Oh, utilizar artefactos creados de igual forma por mi habilidad, de la realidad virtual, probando diferentes teorías de las historias. Todos estos fueron solo algunas de las cosas que hicimos entre todos en estos días. Me estiré un poco, y luego me senté en el suelo. Miré el gran lago delante de mí, y me senté en posición de zen, o de meditación, con las piernas cruzadas y mis brazos en otra posición específica. Luego, cerré mis ojos. Rápidamente toda una gama impresionante de colores rodearon mi vista extrasensorial. A diferencia de la visión que encontraba en el mundo de Elenta y Kuroinu, aquí los colores eran muy finos y rezumaban elegancia. Casi como una visión 4K de las auroras que indagaban por el lugar. Y por supuesto, todo esto era mi energía, dispersada. Pasé unos minutos en esa posición, y luego desperté ligeramente mientras pensaba en diferentes cosas. A pesar de que era un amante del arco, e incluso había intentado el método de entrenamiento del MC de Tsukigami Chibiku Isekai Douchu, Makoto Fukasumi, que consistía en la concentración extrema de la consciencia de la persona en la flecha y en el blanco al que se buscaba acertar, al punto de que fallar no era una opción, por lástima, esto no había funcionado conmigo. O sea, en este estado el MC vertía completamente su mana en la flecha, y cuando la soltaba, y ésta golpeaba el blanco, durante todo este trayecto, existían una serie de eventos en los que incluso, se ponía en riesgo la vida del MC, pero lo que esto provocaba, era la duplicación de su mana cuando salía de este ciclo extremo de entrenamiento, y bueno, era realmente difícil para mí, ponerme en tal riesgo, o tan siquiera estar en una situación de vida o muerte. Aunque ciertamente no podía hablar, ya que mis mismos experimentos locos, casi me matan más de una vez, solo que cada uno de ellos valió completamente la pena. Ajusté un poco mi posición en la hierba, para que fuera más agradable. También estuve pensando mucho en el gacha. La ventana de la rueda de la lotería, en mi estado, ponía muy claramente que solo quedaba un día, para eliminar el enfriamiento, y donde podría usarla de nuevo, y en cierto modo, yo estaba muy emocionado. Me juré a mí mismo que sea lo que sea que saldría, sería bueno. Mi alma de otaku estaba bailando en este momento, ya que el gacha multiversal siempre fue uno de los deseos que más quería, incluso cuando solo era un humano normal. Y de hecho, también pensé en los días que habían pasado, y en cuanto Kuroinu volvería a atacar de nuevo. No sé cuándo sería, pero a juzgar por el hecho de que ninguna de mis alarmas no se hayan activado, o por la larga distancia que existía entre cada fortaleza, sabía que no sería por lo pronto. Solo que de todas formas, mañana o pasado estaría visitando la cuarta fortaleza. Y un poco antes, estaría activando el gacha, algo que incluso mis esposas querían ver. Pasó un poco el tiempo, y entonces me levanté para sacudir un poco mi ropa. A mí realmente me gusta estar mucho con mis mujeres, pero este tipo de tiempos en solitario, son muy agradables también. Escalofríos, oh vaya, esta es la cuarta vez hoy, me dije eso mientras caminaba hacia las orillas del lago. Aunque rápidamente no lo seguí haciendo. Miré el pequeño bote que se encontraba delante mío, en la tierra, y me subí en él. Balancear después de unos pequeños movimientos, y con telequinesis, lo impulsé suavemente hacia más allá en el lago, y me acosté nuevamente dentro de él. Esto es algo a lo que le tomé mucho cariño, al igual que al golf, y fue solo por un recuerdo que tuve de una gran novela, Desolate Era.
El MC, Jin-in, solía hacer lo mismo en diferentes momentos de la novela, para aclarar su mente, o incluso tener avances en la cultivación, y de hecho, admito que es algo muy satisfactorio, aunque desafortunadamente no he visto signos de un avance. El suave meneo del bote, el sonido ocasional del agua, el cielo directamente frente a ti, y principalmente el silencio tan cómodo que se sentía, eran verdaderamente maravillosos. Me relajé bastante, y cerré mis ojos, para poco a poco, quedarme dormido. En este momento, Alexander estaba en un sueño. Y era algo muy raro, ya que alguien de sus capacidades, naturalmente no lo haría. Aunque en parte se sospechaba que era por el mismo autosentido de humanidad que Alexander tenía. En fin, era algo raro, pero no imposible. Munyou tilde no, ya te lo dije, en ese momento Ross y Rachel se estaban tomando un respiro. Se encontraba la imagen surrealista, de Alexander hablando con un Slimer que tenía el outfit, o el traje del personaje de Jack Sparrow, el infame pirata más holgazán y egoísta pero a la vez divertido del Mar Caribe. Mientras discutían sobre la relación de Ross y Rachel, de la mejor serie de comedia del mundo, Friends. ¿Extraño? Era poco decir. Munyou. Alexander puso una cara hosca y miró al Slime. Por Dios. No se puede razonar contigo. El Slime bufó engreídamente. Miu tilde está bien, me rindo, suspiró. Alexander pensó que este chico tenía una labia demasiado poderosa, y se rindió con un suspiro. Munyou tilde. No, todavía. Estaba pensando más en otra cosa. Alexander respondió algo desprevenido con la pregunta psicoanalista que le realizó el Slime. Mufiuru tilde. ¿Qué? Alexander se asustó un poco por el enfado que tenía el Slime, pero luego, repentinamente el compañero gelatinoso creció más grande que él mismo, y directamente, metió a la cabeza de Alexander dentro de él. Alexander intentó hablar pero no le salían las palabras, y solo podía sentir esta suave masa rodeando toda su cabeza. Alexander abrió lentamente sus ojos, mientras se despertaba de su sueño. Oh, eso fue algo raro, Él sudó un poco por lo inusual que había sido su sueño, pero al final algo le llamó la atención. Sí, sentía una suave y familiar sensación en sus manos, y en su cara. Sin abrir los ojos, Alexander trató de apretarla. Pico tilde Anata Epchi. Alexander abrió sus ojos y vio que se encontraba acostado sobre Olga, ella lo miró y le dijo. Buenos días tilde. Alexander le respondió. Buenos días Olga, eres la mejor almohada que alguna vez sentí. Él dijo el contenido de su corazón, su lugar favorito era definitivamente los opais de Olga. Tilde gracias, amo. Ella se ruborizó un poco. Alexander. Por cierto, ¿cómo es que llegaste aquí? Él preguntó con duda al darse cuenta de que el bote se encontraba a una gran distancia de la orilla. Olga. Una invocación me trajo, y como no quería molestarte, solo que quedé aquí contigo. Olga respondió con una sonrisa. Alexander también sonrió y acercó su cara para besarla. Alexander. ¿Sabes qué no hemos hecho? Olga, todavía algo sonrojada por el beso anterior, negó suavemente con su cabeza. Alexander tomó el flequillo de Olga, y lo apartó a un lado para ver completamente su rostro, y esos ojos, esos que lo miraban como si quisieran derretirlo de todo el cálido amor que le querían transmitir. Alexander. Sexo en el mar. Dijo y sonrió traviesamente. Olga solo se sonrojó un poco más, y aunque pensaba que no estaban en un mar, sino un lago, tenía más deseos de otra cosa, que de corregir a Alexander. Ella asintió lentamente, y Alexander se acercó más a ella, y entonces... Olga estuvo ocupada por un largo tiempo, incluso llegando a olvidar la razón misma por la que había venido aquí, en primer lugar. Olga. tilde. Olga respiraba algo agitada, de manera muy sexual, mientras estaba acostada junto a Alexander, y un poco de sudor corría por su caliente cuerpo desnudo. Alexander. Eso fue increíble, ahora estoy listo para luchar contra un dios. Olga vio la sonrisa de su hombre, y ella también sintió esa alegría, pero de pronto... Olga. Alexander. ¿Qué pasa? Olga. Había venido a verte, Anata, porque queríamos que fueras el juez. Alexander. ¿Juez? Alexander y Olga se arreglaron, y cuando Alexander vio a Olga vestirse muy lentamente... Alma única. Su hermano pequeño parecía querer romper el sello que impedía su avance, o en este caso, el boxer.
Luego, él tomó a Olga como una princesa, y con manifestación de la mente barra energía, llegaron a la orilla. Olga sonrió un poco y no quería bajarse, y Alexander tampoco quería soltar su suave cuerpo, así que en la misma posición, mientras Olga tenía su cabeza fuertemente presionada contra el pecho de Alexander, inhalando su muy agradable su olor, fueron hacia la mansión. Alexander entró a la mansión y lo primero que vio en la sala, fue el gran puchero que tenía Prim en su cara chili. También se dio cuenta de que todas las demás estaban allí, y aunque lo quisieran ocultar, de alguna u otra forma, estaban un poco celosas. Olga. Oye, Tilde, parece que me ocupé mucho a nuestro esposo, ufufufufu Prim. Olga-sama, eso es injusto. Kaguya. Es verdad, Olga-sama, Alex-sama es propi, es de decir, esposo de todas. Kaguya habló y cuando se le iban saliendo un poco de sus deseos internos, tuvo varios tics verbales mientras respondía con nerviosismo. Alexander. ¿Qué puedo hacer para compensarlas? Alexander vio que todas, menos Olga, se miraron entre ellas, y luego asintieron. Palmaditas. Varios minutos después. Alexander había terminado de acariciar y dar palmaditas en la cabeza de todas, le parecía muy gracioso las reacciones de sus esposas, aunque también le daba un poco de gracia, el puchero que ahora tenía Olga, como una niña pequeña. Alexander. Entonces, ¿sobre qué tengo que ser el juez? Prim. Ah, es porque vamos a jugar tenis, en 3 equipos, y como todas queremos ganar, pensamos que el mejor juez sería alguien que es completamente imparcial sobre ello. Por cierto, Alex-sama, te amo. Mua. Alexander vio que Prim, después de hablar de la imparcialidad, descaradamente le confesó su amor, mientras le tiraba un beso volador. Incluso por un momento Alexander creyó haber visto cómo ese beso voló hasta que chocó con su mejilla. Él respiró mentalmente, pero sonrió con diversión por lo desvergonzada que era su pequeña esposa más problemática, como los protagonistas de las novelas de Wuxia. Alexander. Está bien, cuenten conmigo. Alicia. Gracias, Alex-sama. Sloe. Se lo agradezco, Dana-sama. Chaya. Ay, amo, yo y Kaguya-sama daremos todo de nosotras, en ese juego. Chaya habló, y Kaguya asintió, ya que ambas conformaban uno de los 3 equipos. Olga y Sloe otro equipo, y Alicia y Prim el último. Alexander. Oh, y por cierto, ¿este juego tiene alguna recompensa o algo para las ganadoras? Todas. Prim. De Alexander notó que repentinamente, la piel de todas se puso muy roja, e incluso Prim se puso tan colorada que literalmente, humo salió de su cabeza. Alexander. ¿Cuál es la recompensa? Alexander preguntó y vio que ninguna parecía querer decirle. Escalofríos. Le restó importancia a los escalofríos que le dieron de pronto, y todavía continuó con la duda. Todas. Ellas parecían unos tomates maduros ahora mismo, incluso Chaya y Alicia, que solían ser las más compuestas, estaban así. Olga. Anata. Alexander vio que Olga suspiró, y se acercó a él. Ella puso su boca, la de ella, en su oído, el de él, y habló. Alexander se sonrojó un poco, y algo de sangre le salió de la nariz. El día siguió, y mientras todos se encontraban muy emocionados y calientes, por fin se realizó el torneo de tenis. Fue una fuerte pelea, y Alexander estaba algo desconcentrado, pero aún así continuó de juez normalmente. Tratando de ignorar los obvios intentos de Prim, Olga, y muy extrañamente, una Kaguya sonrojada, para sobornarlo. Entonces, por un largo tiempo, después de batallas, momentos épicos, momentos tristes, momentos divertidos, de traiciones, y de superación personal, se eligió a un equipo ganador. Alexander. Las ganadoras son, Chaya y Kaguya. Chaya/Kaguya. Sí. Ganamos. Jay. Alexander sonrió mientras las veía, que parecían hacer un buen equipo, e incluso hablaban igual. También miró a las demás, Olga estaba en shock, y Sloe estaba triste, ya que ellas habían sido las que combatieron por Chaya y Kaguya por el primer lugar, miró más atrás, y vio a Prim, que estaba sentada en la banca, como cierto meme del boxeador que perdió su pelea, y Alicia que parecía querer alcanzar la iluminación, como el príncipe Siddhartha, o en otras palabras, Buda. Él sonrió, mientras pensaba en también recompensar a las demás después, por todo el esfuerzo que pusieron. Luego, miró en dirección a Kaguya y Chaya, y se dio cuenta de que ellas lo miraban de vuelta.
Gulp X3. Los tres tragaron un poco, y la temperatura de sus cuerpos se elevaba rápidamente. Cada uno con diferentes pensamientos en la cabeza, y lo que Alexander pensaba, era solo la punta del iceberg, de lo que pensaban Chaya y Kaguya. ¿Cuál era el premio del torneo? Digamos que... primeramente, el premio no se cobraba en este momento, sino que sería más adelante. Involucraba una isla solitaria en Asora, como si estuviera apartada del resto del mundo, roleplay, o juego sexual en el que se tomaba la identidad de distintos personajes o caracteres de cualquier historia, vestidos cavernícolas, pero sexys, y finalmente, un día entero, 24 horas, de movimiento sexual sin parar. Entonces, ¿están listas?, preguntó Alexander mientras miraba a todas, que estaban al lado de él, mientras parecían emocionadas. Ellas asintieron y Alexander también. Ya había pasado un día desde lo del tenis, y ahora mismo Alexander se encontraba en el jardín de la mansión Notting. En este momento él iba a probar el gacha, nuevamente. Alexander entonces hizo un gesto, y salió una pantalla flotante, donde se vio a la vista de todas, la ruleta multiversal. Alexander con su dedo tocó la ruleta, y él dio una vuelta. La rueda empezó a dar vueltas y vueltas, por un tiempo, y ahora estaba bajando su velocidad. Prim. ¡Qué emoción, qué emoción! Prim estaba muy entusiasmada y susurró de la misma piedra. Finalmente, la rueda casi cesó su movimiento, y cayó sobre un espacio que estaba en blanco, como los demás. Instantáneamente fue tomando más y más color, hasta que se vio un contorno cuadrado, de lo que parecía ser una... Alexander. ¿Tarjeta? Alexander se preguntó, pero luego se vio un letrero que salió del sistema. Ding. Felicidades, has obtenido un objeto. El objeto ha sido añadido a su inventario. Tarjeta de invocación de personaje. Una tarjeta de invocación de personaje Alexander. Alexander sudó un poco, tanto por el objeto, como la descripción que tenía, y las chicas solo tenían un signo de interrogación saliendo de sus cabezas. Alexander sacó de su inventario la tarjeta, que estaba completamente blanca, y justo cuando iba a analizarla, esta se rompió en pedazos, como el vidrio, y se formó un círculo mágico en el suelo, a unos metros de Alexander. Luego, brilló intensamente por unos minutos, y finalmente, la luz se fue desvaneciendo, dejando ver la vaga silueta de una figura. Las chicas se sorprendieron mucho, y Alexander también. Alexander. No puede ser, tú eres. Aki Nihou se encontraba en este momento, durmiendo plácidamente sobre una de las camas, en la enfermería. Su respiración inconsciente provocaba sonidos algo lindos, pero eróticos, mientras su cara tenía una leve expresión molesta. Su cuerpo era uno de los cuerpos más milfs, y más peligrosos de los que alguna vez habían salido de la profunda y a la vez estúpida imaginación de los hombres. Sus pechos de copa K. Exactamente. ¿Cómo se escucha? No G, no H, no I, no J. Una K. Se encontraban aplastados contra la cama, hecho que solo se veía incluso más lascivo y sucúbico al mismo tiempo. Su hermosa apariencia, su largo cabello azul, su pequeña y adorable cintura, su gran trasero y su piel tan blanca como el mármol reluciente, hacían de la vista, una vista divina. ¿Y entonces, por qué? Porque esta mujer tan hermosa y caliente estaba haciendo una expresión ligeramente molesta mientras dormía. Oye, ¿qué quieres ser cuando crezcas, Aki-chan? La cámara de grabación, sostenida por la mujer que había hecho la pregunta, se encontraba entonando a una niña pequeña, de 8 o de 9 años, aunque, se destacaba que ya tenía unos senos demasiado desarrollados para su edad. Quiero ser una gran esposa como tú, mamá. Y me casaré con un grandioso marido como papá. La mujer, o la madre que sostenía la cámara, al ver la sonrisa pura de su hija, dijo. Aki-chan, apenas estás en primaria, y tienes grandes pechos, así que estoy segura que encontrarás un gran marido. La niña pareció decidirse por un momento al escuchar a su madre. Entonces, haré crecer mucho más mis pechos. Para poder conseguir un mejor marido. La madre sonrió un poco. Aki-chan, eres tan avariciosa. La niña solo sonrió muy puramente. Aki gimió un poco, mientras abría sus ojos. Se levantó y se sentó en la cama. Yauma. Bostezó un poco, y después suspiró al recordar el sueño que continuamente tenía. Mamá incluso también logra molestarme en mis sueños, ella sonrió un poco al darse cuenta de esto.
Aki Nihou se había levantado de la cama, y se sintió un poco extraña. Su cuerpo estaba un poco caliente, y con sentimientos muy placenteros recorriéndolo. Escalofríos, ella literalmente se estremeció de placer, mientras su cara se sonrojaba un poco más. «Qué extraño», murmuró con la cara colorada. De alguna forma sentía que hoy le iba a pasar algo muy especial, aunque ni siquiera sabía qué. Ella entonces terminó de organizar las cosas en la enfermería. Y luego de arreglarse y asearse un poco, salió con su bata de médico, y su vestido bastante pequeño y revelador por debajo, caminando por los pasillos de la Academia Tenbi. Una escuela de secundaria privada, donde se reunían a estudiantes con poderes elementales, o sea, el poder de este mundo. Uno que ciertamente era algo raro de encontrar en las personas. Y que aunque podía ser utilizado sin un Maken, o la herramienta sagrada que conducía el poder de Element hacia el exterior, era extremadamente difícil de hacerlo. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la academia, ya que en este momento era muy temprano en la mañana, Aki se preguntaba qué había sido esa rara sensación que había sentido antes, o tan siquiera, ese presentimiento tan realista que tenía. Ya que su Maken, o Valem, como ella misma le llamaba, solo tenía fines médicos, ya que le permitía ver y examinar a las personas, para ver qué es lo que estaba mal con ellas, incluso, pudiendo borrar recuerdos a corto plazo. Y por lo tanto no tenía absolutamente nada que ver con adivinación, o de sentidos extranormales. Ella siguió debatiendo mientras caminaba, y en poco tiempo llegó a la puerta de la oficina de la dirección de la escuela. Ella, sin tocar siquiera, abrió la puerta. «Oh, Aki. Buenos días. ¿Qué haces aquí tan temprano?» Su amiga, o su mejor amiga, Minori Rokuhou, la directora de esta academia, y también profesora de gimnasia, entre otros, la saludó muy vivazmente para luego preguntarle con una sonrisa. «Ah, Minori, buenos días, ¿te volviste a quedar dormida aquí?» Aki preguntó al ver un poco de baba todavía en el escritorio, después de suspirar. Vamos, eso no importa, Aya. Boing boing. Minori empezó a reírse, intentando parecer linda, mientras sus masivos pechos también se movían. Sí, a diferencia de su amiga, Minori no era tan exagerada, pero solo un pelín menos. Sus pechos eran copa primero, su cuerpo muy curvilíneo, y su vestimenta solo podría describirse exactamente como lo que era, un chándal naranja oscuro de entrenamiento, lo que esto no podía era ocultar sus grandes pechos, y los segundos más grande de toda la academia. Ella tendía a ser muy despreocupada, y aunque fallaban mucho, seductora. Ya que su apariencia y personalidad como si fuera protagonista de un manga shonen, además de su pureza para estos asuntos, no eran exactamente las mejores herramientas de una mujer seductora. Y sí, ni ella misma, ni tampoco Aki, habían tenido alguna vez, una relación de pareja con el sexo opuesto, en sus casi 30 años de vida. Bueno, supongo que no. Aquí están los documentos de los artículos faltantes de la enfermería. Ah. Esta vez, al escuchar a su amiga, y ver los papeles que tenía en las manos, Minori fue la que suspiró resignadamente, mientras la doctora de la academia sonreía al ver todo esto. Discutieron un par de cosas, Minori se burló un poco de Aki, y la víctima se sonrojó, para luego de unos minutos, terminar su conversación. Aki se levantó mientras estaba por dejar la oficina de la dirección, pero de pronto le preguntó a su mejor amiga. Minori, ¿hoy no sentiste nada extraño, al despertar? No, fue una buena siesta. Estoy completamente lista para un nuevo día. Minori habló con energía, pero entonces miró delante en su escritorio, para encontrar un montón de papeleo. Aki salió de la oficina, riéndose por la expresión de su amiga despreocupada, como si tuviera que hacer algo desagradable, al mirar el papeleo. Entonces, con algo de dudas todavía, preguntándose si el sueño que había tenido, tendría algo que ver con el extraño presentimiento, empezó a caminar nuevamente por los pasillos. Pero, en ese momento, silenciosamente, un círculo mágico se completó bajo sus pies, y para cuando Aki se había dado cuenta de ello, había desaparecido. Todo estaba en una niebla, y ella no podía distinguir muy bien, pero sabía que de alguna forma ahora mismo no se encontraba en la academia. Pudo ver los contornos de una hermosa mansión a su derecha, y un lugar intrincado en la naturaleza, hacia su izquierda. La niebla se fue aclarando poco a poco, y Aki se dio cuenta de algunas personas allí presentes. «No puede ser, tú eres», una voz muy masculina y firme, se escuchó.
Aki miró hacia el lugar de donde venía, y se dio cuenta a quién pertenecía la voz. Aki Nihou. Un hombre como ningún otro que alguna vez ella haya visto, decía su nombre. Todo se fue poniendo un poco negro en su visión, involuntariamente, ya que Aki misma quería seguir viendo esa perfecta figura un poco más, cuando su cuerpo se tambaleó, y en lugar de sentir el suelo, próximamente sintió que unas manos fuertes la sostenían como si estuviera hecha de cristal, eran las manos de ese hombre. Y con vergüenza, pero sobre todo con mucha felicidad de sentir este indescriptible abrazo, se desmayó. Prim. Entonces, ¿visitaremos a Maya-sama? Alexander. Bueno, esa es la idea. Alicia. Aunque personalmente, me interesa saber más de nuestra inconsciente invitada. Kaguya. Yo pienso lo mismo que Alicia-sama. Alexander se encontraba caminando el no tan corto tramo que existía para llegar a la cuarta fortaleza, junto a Alicia, Prim y Kaguya. Decidió que sería lo mejor, ya que ellas eran las princesas caballero de las anteriores fortalezas. Y así sería mucho más suave su llegada a la ciudad. Estaban hablando un poco, mientras todas iban bastante apegadas a Alexander, vestidas de ropa normal, no como con la que se habían criado, y él mismo se encontraba en su modo Kakashi-sensei. Y Alicia junto a Kaguya, a diferencia de Prim, estaban más interesadas en saber acerca de su nueva visitante en Asora, que tener una charla ocasional. Alexander también estaba todavía un poco aturdido con lo que había pasado hace unas horas. En el momento en que recibió una tarjeta de invocación de personaje, del gacha, él sabía que se trataba de la transportación de alguien desde el gran multiverso, hacia allí. Podía ser literalmente cualquiera. Cualquiera, de entre millones de historias, y billones de personajes. Lo que sea que se considerara un personaje, podría salir de allí. Pero él nunca se imaginó, definitivamente nunca lo hizo, que sería una de las waifus que más él mismo había llegado a querer, en su corazón otaku. Sabía perfectamente, todo lo que recordaba haber buscado de Aki Nihou. Cuando la sostuvo con sus manos, sintió como si fuera un fanboy tocando a una estrella. Y bueno, en un sentido así era. Solo que una estrella con una piel muy suave y agradable, en este caso. Había visto el anime de Makenki más de 10 veces, y también, definitivamente, no había sido la pobre trama o la historia de redacción de ese mundo, lo que lo atraía. Siendo un anime algo viejo, y completamente dedicado al fanservice, su historia era algo inmadura, por decir menos, pero entretenida. Y lo único, por lo que Alexander no olvidaba a ese anime, era por sus waifus. Principalmente la gran capacidad, personalidad, y desarrollo de los personajes de la academia, y del mundo en general. Y de la MILF favorita de Alexander, Aki Nihou. Bueno, como sea, Alexander intentaba imaginar lo que sucedería más adelante, ahora que Aki Nihou había sido invocada por su el gacha de su sistema. Por ejemplo, podría enseñar tanto el anime, como el manga, a sus esposas, y a la misma Aki Nihou, ya que éstas habían visto cómo la reconoció. También existía la ruta de no decir mucho, pero Alexander, aparte de que sabía que no podía mentirle, inconscientemente, a sus esposas elfas oscuras, él quería ser honesto tanto con ellas, y como con Aki Nihou. Las primeras, porque las amaba y porque éstas no sabían nada de Makenki, y la última, porque el azar multiversal había decidido darle la oportunidad de estar junto a una de sus más queridas waifus, y que en el futuro, más que ahora mismo, la amaría. Y esto si ya no lo hacía, el amor era algo muy raro, algo que se manifestaba de formas tan diversas y tan especiales, que no tenía comparación. Si bien él siempre podía visitar ese anime, para buscarla, y conquistarla, demoraría un poco, ya que tenía otros planes, antes de eso. También, sabía que desde el momento en que ocurrió la transferencia multiversal, automáticamente el universo de Makenki, se encontraba en una pausa, siendo exactamente como sonaba. Así es como funcionaba el gacha. Por lo que tendría que ir allí. Pensando hasta aquí, también recordó a las demás waifus de ese anime, y mayormente, a la segunda persona que más él mismo quería conocer, Minori Rokuhou, la directora de la academia, y otra MILF, bastante enérgica, de la cual, era fan. En fin, ahora mismo Aki Nihou estaba desmayada en una de las habitaciones de la mansión Nothing, siendo atendida por Chaya.
Ya sea del aire extremadamente puro que había en Asora, la magnitud de la energía que abundaba en la atmósfera del mismo, la transferencia de un plano completamente diferente hacia otro, o un cuerpo algo débil, Akinihou se había desmayado, pero no estaba en un gran peligro, para nada, solo estaba inconsciente, y estaría así por unos días. Tiempo que Alexander pudiera haber reducido de varias formas, pero que no lo hizo solo porque no estaba completamente seguro acerca de si eso sería lo mejor en este momento. Prim. Alex-sama. Prim lo llamó al ver que se quedó callado por un momento. Alexander. Lo siento, estaba organizando mis pensamientos. Alicia. Entonces, Alicia intentó continuar la conversación, mientras Kaguya y Prim también estaban muy atentas, ya que esa chica que había solo aparecido, era extremadamente hermosa y más dotada que cualquiera de ellas, incluso más que Chaya. Aunque sin embargo, sus mentes eran demasiado liberales, ya tenían un plan por aquí, y por allá, para esta nueva, hermana. Alexander. Sí, es exactamente como decía el sistema, Akinihou es un personaje que yo conocí en una historia. Alicia. Ya veo, es así mismo como sería la pequeña Shouko, entonces. Alexander asintió, al ver como Alicia todavía tenía a Nishimiya Shouko, muy presente al igual que él. Kaguya. No importa cuántas veces lo escuche, el poder de viajar a cada una de las historias que conozcas, definitivamente es algo maravilloso, Alexander. Bueno, tu hombre es así de sorprendente. Alexander habló con confianza. Kaguya. Sí, mi hombre es únicamente el más sorprendente de todos. Kaguya sonrió un poco. El grupo de 4 siguió su camino, mientras lentamente la pequeña atmósfera del grupo se ponía relativamente rosa, y se podía distinguir vagamente los contornos de corazoncitos que rodeaban al grupo. Después de un tiempo, por fin llegaron a los muros de la fortaleza, o más específicamente, a la puerta ubicada en medio de ellos. Era algo anormal, pero la gran puerta estaba completamente desierta, siendo custodiada solo por un mujer caballero, por lo menos en la parte exterior de la puerta. ¡Alto! Esta guardia femenina gritó mientras sostenía la empuñadura de su espada guardada en la vaina. La guardia rápidamente vio que se detuvieron, y entonces los miró analizándolos. Alicia-sama. Prim-sama. Kaguya-sama. El shock, o los varios shocks que su cara demostraba en este momento, eran completamente correctos. La vista de 3 princesas caballeros, junto a un hombre misterioso y elegantemente enmascarado, visitando las puertas de una ciudad, era definitivamente algo que no se ve todos los días. Maya, la 4ª princesa caballero, ahora mismo estaba haciendo algo un poco útil de recostada sobre su escritorio, con su cara pegada completamente a diversos papeles allí, mientras dejaba su saliva correr todo el lugar. Sí, estaba dormida. Aún así, era posible distinguir su cabello corto y ligeramente rojo, más débil que el escarlata, y con un pequeño tono rosado, alborotado por todo el lugar. También sus grandes pechos de copa se encontraban presionados en contra la mesa. Su piel era blanca, blanca como la nieve, y en general, al igual que las demás princesas caballeros, ella era muy hermosa. Pero, también a diferencia de las demás, Maya era la única princesa caballero que había sido elegida aún, sin ser de cuna noble. Huérfana de guerra, se podría decir. Siempre estuvo prácticamente sola, llevando una vida muy difícil, hasta el momento en que aprendió a sobrevivir. A temprana edad se unió a los ejércitos mercenarios, resaltando, al tiempo después, por su gran capacidad de combate. Si bien la primera vez que estuvo en un campo de guerra, especialmente contra bestias mágicas, se desempeñó de mala manera casi perdiendo la vida varias veces. Sus compañeros mercenarios la ayudaban, tenía la suerte del destino con ella, o sucedían cosas raras. Como sea, ella sobrevivió. Después de eso, la siguió una fuerte racha de victorias que demostraron lo especial que Maya era, logrando que rápidamente se saliera de las filas mercenarias. Y por supuesto, igual que otras, Maya fue elegida princesa caballero de Eos, basándose principalmente en su gran capacidad de combate. Siendo superada solo por 3 personas, 3 de sus ahora, compañeras. Pero, ¿ella tenía algo muy único? Sí. Era simplemente una cabeza de aire a la cual le salía humo de solo ver los papeles en su escritorio. Maya-sama.
Eleonora, la segunda al mando de la cuarta fortaleza, una mujer muy madura y de encanto MILF que vestía una armadura ligeramente diferente, aunque igual de reveladora que las demás, entró por la puerta mientras llamaba a su líder con rapidez y algo exaltada. Vio que su superior dormía, y una pequeña vena se le notó en la frente. Tomó un papel, que no se sabe de dónde lo sacó, lo envolvió en un rollo, y. ¿Pa qué? Maya levantó su cabeza instantáneamente mientras abría ligeramente los ojos y no llegaba a formular las palabras. Eleonora ocultó el papel como si nada, y después puso la misma expresión exaltada que traía, para decir: Maya-sama, tiene que ver esto. Final de